Hola, bienvenidas y bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Déjenme decirles que estoy bien contento y bien emocionado y bien feliz de tenerlos y tenerlas por aquí en esta nueva faceta de lo que es y será Charla Legal. Y estoy por aquí para dejarles los típicos mensajitos. El primero es que este espacio debe ser escuchado por mayores de edad y en caso de no serlo, te recomiendo que lo escuches bajo la supervisión de un adulto. Recuerda que todo lo que aquí se dice es responsabilidad de sus autores y no compromete ni al podcast ni a nuestros patrocinadores. También ten presente que en ningún momento buscamos brindar asesoría, por lo cual siempre te recomendamos que si necesitas algún tipo de asistencia legal, la busques. Y por último, todas sus opiniones las pueden dejar en los comentarios, pero siempre les pedimos que sean desde el respeto, estén o no estén de acuerdo con algo que se diga aquí. Nos estamos esforzando bastante en construir una comunidad segura, un espacio donde todos puedan ser escuchados y todas las opiniones se puedan dar a conocer. Pero este es un trabajo que hacemos juntos. Sin más, y los dejo para que se escuchen el episodio de hoy. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados, un episodio que estamos grabando, creo que es un episodio bastante especial para mí por muchos motivos, porque pues es el último episodio que grabamos en este set. Ya a partir de este momento pues ustedes van a ver un nuevo set de lo que va a ser Charla Legal a partir de este episodio y pues es algo que a mí me emociona, creo que le hemos trabajado bastante duro para poderlo lograr y pues bueno, llegó el momento en el que nos despedimos de este set que nos ha acompañado por casi 2 años. Eh, el episodio que tenemos en este momento, pues es un episodio también muy especial porque tengo un invitado súper top desde México, un invitado que tuve la oportunidad de conocer en Bogotá, en el congreso, el primer congreso latinoamericano de gerencias legales. Él es un abogado de esos top, tiene un recorrido y una historia que yo creo que a muchos de nosotros nos va a fascinar y nos va a tener como entretenidos con su historia. Voy a dejar que lo vayan viendo. Aquí ya lo tenemos, él es Jaime Orbañanos. Jaime, bienvenido a Charla Legal y de verdad, pues, qué nota que estés acá y pues para mí es un honor tenerte como invitado en el podcast. Hola Jordan, no, al contrario, el honor es mío, y agradecido por la invitación y bueno, ya te veré después en el nuevo set. ¿eh? Totalmente, totalmente. También cuando estés por acá, pues va a ser un gusto que podamos grabar presencialmente. Me encantaría, feliz. Bueno, Jaime, el podcast tiene una tradición cuando arranca y es que el invitado nos cuente un poco de quién es. Quiero que mi audiencia te conozca mejor. Entonces, cuéntanos un poquito esa pregunta tan difícil, ¿quién es Jaime y a qué se dedica y qué es todo lo que ha hecho? Cuéntanos un poquito de quién eres. No, buenísimo, sí, es difícil siempre hablar de uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Este, pues bueno, te cuento, soy Jaime, soy abogado, soy abogado mexicano, graduado de la Universidad Anáhuac y cuento con una maestría en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Y bueno, he hecho diferentes tipos de posgrados, ¿no? En impuestos, en tema de legal operations, en el ESADE, tema de derecho de empresa. Y bueno, hoy en día soy el director jurídico de un fondo inmobiliario que se llama Eagle Property Capital, en el cual básicamente nos dedicamos somos un fondo de inversiones especializado en real estate, donde invertimos en Estados Unidos en la compra de multifamily properties. Y bueno, he tenido oportunidad de trabajar en diferentes lugares. Y por mencionar algunos, trabajé en un despacho de abogados que se llama Baker McKenzie. Ahí me formé como abogado, por decirlo así. Estuve como 7 años, algo así, y después tuve la oportunidad de trabajar en Banco Walmart, o sea que era un proyecto de Walmart y era arrancar el banco. Estuve también en Walmart eh, y pues también estuve en otra empresa que se llama Office Max, en WeWork, donde dirigí todas las operaciones de Latam, en otra startup que se llama Conecta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya un largo camino recorrido, por así decirlo. Bueno, pues me encantaría como aprovechar un poco todo ese recorrido que has tenido, que sé que lo vamos a ir direccionando a lo largo de la conversación que vamos a tener. Me gustaría preguntarte
algo, creo que es muy básico, alguna vez nos lo han, es una pregunta que nos han hecho a todos y es, si quisiste siempre ser abogado o fue una decisión de estas que se presentan como que no están tan planeadas o siempre lo tuviste claro. No, fíjate que no, nunca lo tuve claro. Digo, he tenido abogados en mi familia, mi papá es ingeniero, pero, pero mi abuelo era abogado, tengo otro tío abogado, pero la verdad es que yo creo que en prepa no sabía si ser arquitecto, este, ser ingeniero o qué otra cosa hacer, ¿no? La verdad es que descarté un poco la ingeniería por las matemáticas, la verdad es que no era bueno. La arquitectura me gustaba, pero en su momento empecé a ver temas de derecho, materias de derecho, mucho de historia, que siempre me ha gustado la historia, y empecé a ver temas de historia de México, sobre todo la historia actual, ¿no? Y tenía una materia que se llama Problemas Socioeconómicos y Culturales y Políticos de México, y te habla toda la historia de México. Y yo creo que a partir de ahí me nació la vocación de ser abogado, sobre todo porque pues, me empezaba a gustar, me gustaba leer, y ahí me fui direccionando. Y creo que cuando estudié la carrera lo ratifiqué, ¿no? Que sí fue buena elección. Pero sí, no fue de que desde un inicio ya lo tenía pensado. Ujú. Eso, y la verdad, como que tenía mucha influencia en las películas Ok, americanas de abogados, ¿no? O sea, cuando veías sí. un abogado en los tribunales debatiendo, argumentando, la verdad es que eso me encantaba. Entonces yo Ujú. creo que también por un No, es poco. súper interesante. Creo que es algo que nos ha enganchado mucho a muchos de nosotros que no lo teníamos como muy claro. ¿Qué es lo que más te gusta de la profesión de ser abogado? ¿Qué es lo que más tú puedes decir que te ha gustado? Y yo creo que el saber de muchas cosas, Ujú, ¿no? El saber cómo se maneja el mundo jurídico, ¿no? Y algo que siempre he visto es que el abogado es una persona muy culta. Entonces, tienes otra visión, eh, también tienes una lógica que no cualquier persona tiene, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que dentro de eso y sobre todo una negociación o un buen litigio, creo que es lo que más me ha apasionado, ¿no? Es lo que me gusta ser abogado. no, súper interesante. Me gustaría también pasar un poquito por lo que estás digamos, por tu trayectoria un poco, digamos, en esos inicios, cómo arranca tu carrera o tu ejercicio profesional? ¿Cuál es ese primer reto que tienes al momento ya de, bueno, ya no estoy, digamos, como en la parte académica, sino ya en terreno, ya como conociendo un poco de lo que es esta vaina que uno está estudiando? ¿Cómo arranca esa experiencia? ¿Cómo son esos primeros pasos? Cuéntanos un poco cómo el inicio de ese camino. Pues mira, yo la verdad es que inicié desde muy pequeño trabajando, ¿no? Ujú, Es muy usual o es muy común, y no sé, ahorita me platicas bien en Colombia, pero en México al menos, mientras estás estudiando te pones a trabajar. Entonces no es como que descubres la profesión o ya sales a terreno, como tú lo bien dices, ujú. hasta que acabas la carrera, sino que aquí es mientras estás estudiando, ¿no? Vas reconociendo un poco el terreno. La realidad es que yo en segundo semestre ya empezaba a trabajar y trabajaba como pasante en una empresa constructora. Entonces, ahí poco a poco me fui adentrando, ¿no? Ahí sí está un poco como corporativo, pero yo creo que donde di un poquito el brinco fue cuando pasé a despacho, ¿no? Ujú, Yo en Baker veía temas de laboral y seguridad social, que básicamente era litigio, litigio administrativo, porque en México el famoso IMSS es un impuesto que hay que pagar los empleadores al Estado por tener empleados, ¿no? Y se convierte como una especie de impuesto. Entonces ahí me tocó mucho litigar. Y yo donde creo que di el brinco fue en eso, en esos inicios, donde empiezas a moverte en tribunales, ¿no? El ujú, entender qué hace un tribunal de circuito, qué hace un juez, pues entender cómo se mueve el secretario, qué hace el secretario de acuerdos, vas a oficialidad de partes y el cómo presentar una demanda. Creo que eso es vital, ¿no? El saber un poco la forma de cómo moverte, ¿no? Y el ir entendiendo, desde que te piden
cada vez que recogías un expediente o una sentencia, te pedían asentarlo, ¿no? Tus datos, y al principio pues, no tienes ni idea, ¿no? Ujú. Y hay a veces en los tribunales te ayudan y hay veces que se burlan de ti, pero Sí. pues aprendes, ¿no? Entonces ya sabes bien, cuando te dicen toma nota o asentar la nota, la razón, entonces ya sabes bien cómo hacerle. Creo que eso fue lo primero, ¿no? Y empezar a redactar una demanda y empezarle a entender, porque al final del día en las universidades no nos enseñan eso, ¿no? Nos enseñan mucho la teoría, pero ya cuando de repente te tienes que meter y hacer una demanda, hacer un contrato o hacer un acta de asamblea, nadie te enseña. Y lo único que te enseña, la forma en que vas aprendiendo es trabajando, ¿no? Ujú. Y tú me comentabas la vez anterior que nos reunimos que luego de esto pues terminas llegando también un poquito como pues llegas a Walmart y empiezas en un proyecto pues que no sé si finalmente, creo que ya nos contarás cómo fue pues el resultado, pero cómo fue esa experiencia y qué tal el reto pues obviamente pues has estado trabajando pues en empresas que son súper reconocidas. De hecho, pues Baker McKenzie también tiene presencia en Colombia hace un buen tiempo, y es una de las firmas pues más reconocidas. Pero ¿cómo es eso? Y cuéntanos un poquito sobre todo el rol que tuviste, especialmente en la parte de banco. Entiendo yo que fue algo pues completamente nuevo en ese momento para ti. Y también, pues, la experiencia en WeWork, ¿no? Que tuviste que abrir todo un mercado en Latinoamérica, es decir, un abogado bien estratégico. Sí, mira, yo creo que he corrido con mucha suerte, la verdad, en estar brincando en diferentes tipos de industrias y al haber trabajado en este tipo de empresas, ¿no? A ver, creo que entré a trabajar en Banco Walmart y yo venía justo regresando de la maestría y mi enfoque había sido ser abogado laboralista, ¿no? Y litigante en estos temas de seguridad social. Mi maestría la enfoqué en más temas corporativos porque quería abarcar mi horizonte. Y justo cuando iba regresando de la maestría, se presenta esta oportunidad de trabajar en un banco, ¿no? Que era el primer banco a nivel mundial que lo iba a aperturar Walmart, ¿no? Que Walmart, pues digo, ya todos sabemos el tamaño del retail, ¿no? De este tipo de empresa. Y en México, pues en su momento era o sigue siendo el empleador número uno, ¿no? O sea, hay como 200,000 empleados, ha de tener como más de 2,500 puntos de venta, entonces es un monstruo. Cuando entré esto era un proyecto, el banco no existía, no es que estaba operando, era un proyecto y a medida que iba avanzando, pues iba creciendo, se iban incorporando más personas y el reto que teníamos desde un inicio era obtener la licencia y lanzar el banco, ¿no? Que ya operara. Entonces, justo cuando yo entré, pues éramos como 3 abogados o 4 abogados, y el reto fue ese. Entonces fue desde tener pláticas con las autoridades, hacer el famoso filing, ¿no? Obtener las propias autorizaciones, aprobaciones, pasar auditorías de las diferentes entidades del gobierno y empezar como de cero, ¿verdad? De empezar a hacer políticas, empezar a hacer procesos, eh, empezar a contratar los vendors, los proveedores. Y pues teníamos proveedores desde o sea, la limpieza de las oficinas Ujú. hasta el contrato de la empresa o de la entidad que iba a instalar, iba a implementar todo el sistema que iba a usar el banco para la administración, ¿no? De todas las cuentas y demás. Fue entender bien qué productos financieros íbamos a hacer, cómo íbamos a crecer, ¿no? Y cuál era un poco lo que estábamos buscando. La verdad es que fue un proyecto muy interesante, y sobre todo el enfoque que le estaba dando Walmart era, mira, tenemos, este, diariamente visitan X número o millones de personas nuestras ubicaciones y lo que queremos o la finalidad es que en México el sector bancarizado de la población era muy bajo, sigue siendo, ¿no? Entonces, una de las formas que se identificó es que había poblaciones en donde no había banco, no había presencia de bancos, pero lo que sí había una tienda de Walmart, ¿no? O Walmart, o un Superama, o un Bodega Aurrera, que eran las tiendas marca y enigma de Walmart. Entonces, tú podías ir a cualquier población y la idea era que ahí hubiera una sucursal bancaria que estaba dentro de la tienda y era un espacio de
4x4, ¿no? Donde se hacía la documentación. Y la idea era que en las líneas de caja, es decir, donde tú pagas tu súper, eso se utilizara como una caja, ¿no? Una Ujú, caja de banco, en donde tú llegaras con tu tarjeta y pudieras hacer depósitos y pudieras hacer retiros, ¿no? Entonces, de esta forma, pues Walmart teniendo tantos puntos de venta, de la noche a la mañana podíamos tener 2,000 puntos de venta, ¿no? Versus ujú. un banco tradicional que tienes que salir a buscar un espacio, hacer un contrato de arrendamiento, hacer las remodelaciones, adaptaciones, el costo y como te decía, hay lugares donde no llega el banco, pero sí había un Walmart. Entonces, eh, eso yo creo que fue lo primordial. Y la otra es que hoy de lo que platicamos, ¿no? Pues ya hoy vas Sí, a cualquier tienda y puedes hacer pagos y retiros con tu tarjeta de banco y ahí te dan el efectivo y demás. En esos momentos, que más o menos estábamos hablando del 2007, no existía. O sea, querías dinero, tenías que ir a un cajero o tenías que ir al banco. Pero nosotros, Walmart participó en una reforma a la ley de instituciones de crédito que era para permitir corresponsales bancarios, ¿no? Que era como extender el banco su operación con terceros para que los terceros pudieran captar recursos, que eso no estaba permitido en ese momento. Entonces, de esta forma, Walmart, o sea, la tienda, el retail, fue de los primeros corresponsales bancarios autorizados por la misma bancaria para que pues, tú pudieras ir a cualquier formato de Walmart con tu tarjeta de banco Walmart, hacer retiros y demás, y depósitos en cualquier sucursal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, realmente eso fue muy interesante, fue muy innovador en su época, y sobre todo empezar de cero, ¿no? O sea, claro. yo en su momento platicaba con banqueros que me decían, oye, es que yo cuando entré a este banco ya existía. Y hubo muchos banqueros que no tuvieron la experiencia de empezar algo, ¿no? Que yo sí la tuve. Esa fue la ventaja. Claro, claro. Y de pronto cuando tú pasas, o sea, estás en ese momento de tú empezar a estructurar ese negocio, obviamente también desde la parte jurídica, y luego cuando estás en WeWork, que también tienes que hacer una labor similar, pero pues ya no solamente en un lugar, sino que tienes que mirar toda Latinoamérica, los distintos países. Me imagino yo que trabajar con profesionales de muchas áreas, de muchos países, otro tipo, abogados de otras partes. eh, en ese tipo de experiencias que tienes tú, eh, mm, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? Y que ha sido también un poco lo más retador que tú has tenido como en ese mundo exploratorio? Y eso es o sea, en todo sentido de la palabra, creo que es una aventura, ¿no? Tú me corregirás, creo que es toda una aventura y pues explorar muchas cosas que pues de pronto no muy pocas personas en el mundo te pueden contar, ¿no? Sino que vas y las vives y bueno, estás hoy tú aquí contándolas. Sí, sí, no. No, a ver, yo creo que si me defines y me preguntas así de cuál ha sido de tu un super proyecto, un super reto donde hayas estado, ha sido, para mí, yo creo que ha sido WeWork. Ujú, Y te lo pongo así. O sea, al final del día, eh, yo cuando entré a WeWork no existía WeWork en México ni en Latam, ¿eh? ujú, Fui el primer abogado que contrataron fuera de Estados Unidos y en su momento éramos 12 abogados. Creo que yo entré antes que el director, el country manager de México y antes que el de Latinoamérica. ok, Entonces, a mí me tocó eh, crearlo también, o sea, arrancar operaciones. ¿Y cómo fue eso? La verdad es que muy interesante, evidentemente muy demandado. Fue muchos viajes, el HQ de WeWork está en Nueva York, entonces me tocó, creo que mis primeros 6 meses estar una semana en México, una semana en Nueva York, entender bien la operación, entender bien la industria y empezarlo a replicar, ¿no? Y eso era desde, pues ven a México, empieza a contactar, ser tu pool de abogados. ujú, No teníamos en su momento como que personas on the ground, ¿no? Entonces, no teníamos recursos humanos, estaba en Nueva York, los de ventas estaban en Nueva York, el que veía real estate estaba en Nueva York, y poco a poco fue creciendo, ¿no? Pero en el Inter, pues a mí me tocó oye, oye, ¿qué vamos a abrir México? ¿Quién sabe? ¿No? Pues la gente de Estados Unidos, mira, acaba de entrar un abogado, háblale a Jaime y él te va a ayudar. Entonces a mí me tocaba ser abogado operador. Entonces me ujú, ponía la cachucha, o la gorra de abogado
para ciertos temas y después me la quitaba y me ponía la de operador. Entonces me Ujú, tocaba ver temas de recursos humanos, me tocaba ver tema de operaciones, me tocaba ver tema de licencias y permisos, me tocaba ir a ver ubicaciones, ir con brokers, sentarme con arrendadores, desarrolladores, y así. Entonces creo que eso fue, eh, la verdad, muy interesante, ¿no? Ese dinamismo de cómo ir resolviendo temas, ¿no? ujú, Que al final del día, cuando estás abriendo algo, es ir resolviendo temas, ir ejecutando, para seguir avanzando. Eh, y creo que eso fue lo que fue el parteaguas, ¿no? Yo tuve la suerte de ir viendo cómo fue creciendo esto ujú, y para darte una estadística, ¿no? O sea, nada más o dimensionarlo. Cuando yo entré, te decía, éramos 12 abogados, ¿no? 5 años después, éramos 160 abogados a nivel global. ujú, Cuando yo entré eran 5 o 4 países, ¿no? Donde tenía presencia WeWork. 5 años después eran 38 países. ujú, Eh, no existía LATAM. 5 años después abrimos 7 países en Latinoamérica. Llegamos a ser más de 3,000 empleados a nivel LATAM. Creo que tuvimos presencia en más de 118 ciudades. ujú. Entonces, la verdad es que crecimos, fue una super experiencia donde crecimos demasiado, demasiado rápido, ¿no? Y el crecimiento fue exponencial de 0 a 100. Entonces, eh, la verdad es que fue una gran dinámica, un gran reto. Y si quieres, ahorita vamos platicando un poco más de ese tema, ¿no? Total. Sí, y de hecho me gustaría un poco como ya aquí como que empiezas a tener un poco la parte del reto de, bueno, ya no tengo que tener únicamente el sombrero pues del abogado, sino que ahora tengo que irme pues más a la operación para poder hacer que los negocios pasen, ¿no? Que yo creo que esa es una actividad muy estratégica que hace que un abogado tenga valor, hacer que los negocios se produzcan. ¿Cuál crees tú, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día el tema de las operaciones legales, están como tan de moda, ¿no? Hay muchas compañías que ya están entendiendo que los jurídicos tienen que estar en una parte y la gente que está en las operaciones, sobre todo las legales, tienen que estar en otra parte y no sé qué, y bueno, diferenciarlos de alguna forma. Para ti, ¿cuál puede ser como esa diferenciación, digamos, entre ambos roles y y por qué crees que, o sea, no sé, ¿cuál te gustó más? Porque es importante también tener como esa visión de la operación también, así seamos nosotros únicamente, pues, abogados, qué sé yo, pero qué tan importante es entenderla, hacerse parte de esa operación. Mira, yo creo que sobre todo es entender tu momento, entender tu rol, ¿no? Ujú, Y hay veces que tienes que ir más allá de lo que tu rol te exige, ¿no? Y también ser curioso, y también colaborar y apoyar, ujú, y demostrar esa pasión, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? En mi caso, te digo, al ser el de los primeros en México, toqué base con muchas personas, ¿no? Y te voy a poner ejemplos desde que a mí me tocó sentarme con el área de recursos humanos a traducir la nómina, ¿no? ujú, Entre inglés y español. A mí me tocó buscar a los contadores para que nos ayudaran a abrir las entidades, después abrir cuentas bancarias, este, desde esos temas, ¿no? Inclusive me tocó ver el tema del seguro de gastos médicos de nuestros empleados, ¿no? De sentarme con brokers, a ver, vamos a buscar algo para nuestros empleados que sirva como una prestación y me tocó negociar, cuáles eran las coberturas y demás. O sea, desde ese tipo hasta sentarme en temas de real estate a negociar directamente con un arrendador de cuánto íbamos a pagar de renta, ujú, que generalmente el abogado no se mete en eso, ¿no? El abogado dice, oye, bueno, aquí está el contrato, cuántos de renta, le pone fill in the blanks, que eso generalmente todo el área comercial, y listo. Yo tuve la ventaja, y además de la ventaja era como una especie de obligación de sacar este proyecto adelante, y eso significaba, pues, arremangarte, ¿no? Así, y empezar a hacer el trabajo eh, estratégico, pero también trabajo de ensuciarte las manos, ¿no? Si lo pongo como una expresión. Eh, y creo que esto de entender es
tú como abogado, la ventaja que tenemos es que tocamos base con muchas áreas, ¿no? Ujú. Vamos a llegar a tener una visión de 360 grados de todo lo que es la empresa. Aquí lo que tenemos que hacer es, tienes que entender bien cómo funciona, para de ahí hacer cambios, de ahí proponer, y no solamente quedarte en la parte legal. Y un ejemplo claro era que cuando estamos abriendo en México, pues era un modelo muy innovador, ¿no? Todo el mundo estaba Claro. acostumbrado a un contrato de arrendamiento con un espacio y aquí era como un gimnasio de oficinas, ¿no? O sea, es de, tú paga y ya tienes todo lo que necesitas. Tienes mobiliario, tienes equipo, tienes un espacio donde trabajar, este, tienes impresoras, tienes papelería, inclusive tienes hasta cerveza, porque damos cerveza, ¿no? Y tienes todo una solución en un solo lugar, ¿no? Un solo producto. Entonces, en ese momento, lo que era muy tradicional es que las entidades o las empresas necesitan un registro federal de contribuyentes, ¿no? Ujú. Un RFC Tax, el famoso Tax ID, que en Colombia es eh, lo sacas ante la DIAN, ¿no? El El root, famoso RUT. el root, ajá. Entonces, mira, todavía me acuerdo, ¿eh? Sí. Entonces, a sacarlo necesitabas tener un domicilio fiscal, pero al momento de sacar el domicilio fiscal, la misma autoridad hacendaria te pedía tener un contrato de arrendamiento, ¿no? O un título de propiedad. Y no reconocía nuestro modelo de contrato, porque nosotros lo que hacíamos era un contrato de prestación de servicios, en el cual Ujú. nosotros te proveíamos los servicios como si fueras un gimnasio, y el día pues, que dejas de pagar, pues te bajan el switch, ¿no? Y pues, Claro. ya no entras, que es distinto a un contrato de arrendamiento tradicional. Y literal, era necesario tener un domicilio fiscal para que nuestros clientes en ese momento pudieran tener este servicio, ¿no? Y que pudieran tener su oficina con su domicilio fiscal, y que es parte vital. Ujú. Ahí me tocó yo mover ese proyecto, hacer lobbying, sentarme con las autoridades, llegarme a Explicarles, presentar, ¿no? de hola, Network, darles argumentos, Ujú. enseñarles lo que era el modelo, explicarles, y al final del día logramos que se modificara una regulación. Y eso permitió que los clientes de WeWork pudieran tener acceso a usar la oficina de WeWork como su domicilio fiscal. Ujú. La verdad fue un huge win, y no es porque yo lo quiera vender, pero al final del día eso fue parte del equipo legal, ¿no? Claro. Esa iniciativa. Y hasta no solamente la estrategia legal, sino decir, oye, y además esto va a ser un ingreso porque puedes cobrar esto como un adicional. Y creo que a la fecha pues siguen cobrando el adicional, ¿no? Ok. Y ahí, por ejemplo, me surge ese asunto regulatorio que siempre está presente. Qué tan importante es tú empaparte muy bien de esa parte regulatoria antes de entrar a un país, de hacer un negocio en un país que no es el tuyo, que no es donde tú estás acostumbrado a hacer negocios, donde tú más o menos conoces un poco cómo es la normativa, que tan difícil y sobre todo qué se necesita, o sea, según tu experiencia, qué se necesita para poder hacer algo así. Mira, yo creo que lo primero es identificar, ¿no? El tamaño del monstruo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y en este caso lo que hice es pues, bajar mucha información del país donde íbamos a ingresar. Hay muchos que puedes encontrar desde Doing Business at, ¿no? En ese momento no existía ChatGPT, entonces la limitante era va a ser el web. Entonces, Doing Business en Colombia. Yo lo descargaba y entendía, a ver, en Colombia, esto es el idioma, bueno, evidentemente, esta es la forma de organización política, estos son los tipos de entidades legales, estos son los pasos para abrirlo, y todo eso me ayudaba, ¿no? La segunda clave es contar con un buen despacho de abogados externos que te ayuden a hacerlo. Y ahí, pues sí, tienes que también ver cómo llegas, ¿no? Al indicado. Entonces, yo, aprovechando mi network que tuve en mi maestría, pues le hablé a mis amigos colombianos y les decía, Ujú. oye, a ver, voy a hacer esto, ayúdame a entender con quiénes, ¿no? Esa es una. La otra era, pues te vas a Legal 500, ¿no? Por decirlo así, a ese Ujú. tipo de guía. Y buscas así el experto en X o Y.
Y también lo que hacías era mucho, pues con los mismos despachos en México que tienen relación en el país donde vas a abrir, pues pedías recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que que tenías que hacer, hacer un plan, es entender bien el país donde ibas a abrir, hacerte asesores y después empezar a hacer tu caminito, ¿no? O sea, básicamente tu Excel, por decirlo así, tu project de por Ujú, dónde tengo que empezar, ¿no? O sea, ahora sí que es un project management, ¿no? Oye, escoger abogados, bueno, check, ¿no? Abrir la entidad legal o definir qué entidad legal, pues, hay que ver cuál es la entidad legal conveniente, hay que entender el tema impositivo, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Tienes que involucrar a muchos peers o muchos pares, ¿no? O sea, yo cada vez que iba a abrir un país, pues evidentemente estaba el equipo de fiscal de Nueva York, el área legal, a los abogados, y teníamos que estar todos alineados en sí. Entonces era mucho ir organizando esto como un proyecto, por decirlo así, ¿no? Y evidentemente también el hecho digo que no es necesario, ¿no? Pero ya hoy en día, pero el hecho de viajar al país, conocer en persona eh, los equipos, a los abogados, entender un poco la ciudad, el país, eso ayuda también. sí, buenísimo, sobre todo esos tips, porque también hay muchos temas de pronto a veces como culturales, como cosas que hay que también como hacerse, como entender, como también acostumbrarse como a otros modos, otras formas. Igual también pueden ser como una ventaja o una desventaja al momento de hacer un negocio, ¿no? Me imagino. Sí, no, no, a ver, culturalmente, o sea, tú y yo, hablamos el mismo idioma, pero hay muchas Afortunadamente. expresiones. Sí. Exacto. Hay muchas expresiones que son totalmente diferentes de la forma que lo dices en Colombia que la forma que lo dices en México, ¿no? El tema cultural, desde el hecho de decir, oye, bueno, se saluda de besos, se saluda de abrazos, se estira la mano, se saluda de lejos, este, qué cosas sí decir, qué cosas no decir, Ujú, y eso te vas adentrando cada vez más en la cultura, pero sí es estrictamente necesario, ¿no? ujú. Sí, no, total, Y total. local. No, total. De hecho, luego en tu camino tú llegas a una startup. Me gustaría un poco también entrar por ahí porque creo que eso tuvo que haber sido una vaina que para ti, o sea, enfrentarse a que es una startup, como las dinámicas de eso, no sé, la estructura organizacional, la forma de trabajo. Yo imagino que todo tuvo que haber sido un mundo muy nuevo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Llegas a Conecta? ¿Qué es Conecta? ¿Qué haces allá? ¿Cuál es un poco como el rol ahí? Mira, yo creo que, a ver, como tú bien decías, ¿no? Y lo que dije, tuve la suerte de trabajar o he trabajado en diferentes tipos de empresas, ¿no? Entonces yo trabajé en un monstruo que era Walmart y después brinqué a WeWork, que Ujú, era también en ese momento en una startup y después brinco a otra startup. La gran diferencia es que en las startups generalmente tú tienes mucha participación, ¿no? Tienes más libertad. ujú. Y dependiendo del momento en el que tú ingresas, pues tú eres el que vas poniendo los pilares y las bases. Distinto es que cuando entras ya a una empresa como Walmart o similar, ya hay muchos procesos que existen. Ya a veces hacer un cambio cuesta trabajo, ¿no? Ujú, O si lo vas a hacer, lleva más tiempo. ujú, Porque al final ya una empresa se va volviendo burocrática, ¿no? Entonces va costando más trabajo ir desatorando esa burocracia. Mientras que en un startup, pues lo que se busca es el crecimiento, ¿no? Y cada día es algo constante el cambio y estar viendo hacia dónde crecer y el tema de ingresos y así. Entonces, eso hace que tengas una dinámica mucho más de ejecutar las cosas y hacerlas posibles, ¿no? Tenía un jefe en WeWork que, que me decía, Jaime, yala. Y yala es como una palabra árabe de ahorita. Y ajá. decía, y no mañana, yala. O sea, hazlo ahorita. Sí. ¿No? Porque sabía que al menos los latinoamericanos muchas veces, y los mexicanos somos de, bueno, sí, mañana lo hago, ¿no? Mañana, y aquí era Oh, de, no, yala, o sea, ahorita, ¿no? ajá. Entonces, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Entre un startup y ya estar en un mundo mucho más corporativo. En Conecta, la verdad es que también ya
Yo cuando entré seguía siendo una startup, pero ya era una startup un poquito más, más estructurada organizacionalmente. Ujú, Eh, lo que me había tocado en su momento en WeWork de abrir pues, todo la TAM, ¿no? Eh, pero creo que básicamente es eso, es ejecutar, y hacer las cosas, ¿no? O sea, que sí se lleven a cabo. entre muchas de esas cosas que podemos notar como lo más diferencial, claro, la parte burocrática, la parte de pronto de hacer que las cosas pasen, vuelve, juega otra vez. De pronto para ti, ¿qué otra puede ser como esa gran diferencia entre estar en un corporativo y que seas tú la persona que termina eso, eso, estableciendo el pilar, pero mientras tanto siendo el pilar de esas cosas que van a ir ocurriendo para que la startup o crezca o avance o se abra mercados, qué sé yo? Yo creo que, te digo, es hacer las cosas más allá de Ujú, lo que te exige la misma responsabilidad, ¿no? O el mismo puesto. Mm, En un startup no te puedes quedar nada más de, ay, yo vengo de 9 to 6 y este es mi trabajo. No, no. ujú, En un startup estás en modo de ayudar, colaborar, ver que efectivamente se cumpla en esos objetivos. Entonces, creo que uno de los diferenciadores es ese, ¿no? Que te metes mucho, te puedes llegar a meter en muchos más temas. En el otro, al final del día también demuestras pasión y también hay que sacar las cosas. ujú. Pero yo creo que es eso, ¿eh? Pero vital es el, la forma de ejecutar, Ok. ¿no? Ejemplo, en una transnacional, si tú querías a veces hasta firmar X tipo de contrato, etcétera, necesitabas tener autorización de la casa matriz, ¿no? O sea, a veces tienes una política de gobierno corporativo internacional, mientras que a veces en un startup pues era, le pides permiso y a veces ni pides permiso, ¿no? Te Ujú. avientas. Claro, claro. Entonces, eso es un gran diferenciador. ¿Y cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo te has sentido más cómodo, digamos, si tuvieras que escoger cuál forma o cuál manera te gusta más? Creo que cualquiera de las dos. A ver, a mí el mundo del startup me gusta, pero también me siento cómodo navegando en una empresa, ¿no? Más, Ujú, más, más corporativa. Creo que las dos tienen sus pros y sus contras, pero también depende mucho en qué posición estés, ¿no? ok. O sea, si me dijeras, oye, mañana puedes ser el director jurídico de Walmart, bueno, feliz, o sea, porque es agarrar pues el Ferrari, ¿no? Por decirlo así. Ajá. Este, pero yo creo que para mí cualquiera de las dos. Evidentemente, en mi experiencia, pues digo, cada una la tuvo, ¿no? Pero el trabajar en una startup como WeWork, como Conecta, pues me divertí muchísimo, ¿no? Sobre todo por ver ese crecimiento, ¿no? Ujú, Y hoy en día sí te puedo decir que si yo voy caminando en la calle aquí en México y de repente veo un WeWork, o si voy a Colombia, que tuve la ujú, oportunidad de ir, te veía un WeWork y decía, es que yo vi eso, yo vi cómo crecí, o yo participé directamente en esa negociación y como que ves el impacto, ¿no? Que esto le pasa a todos en cualquier tipo de empresa, ¿no? ujú, A veces ves tu resultado materializado, ujú. en este caso sí era muy material el cómo veías ese impacto. Sí, total, total. Y pues ahí me imagino yo que también el tema este de ser muy adaptativo, flexible, tratar de eso, ser muy buen, tener una muy buena intuición o lo que aquí decimos como o buen olfato o la malicia indígena, pues para a veces tomar decisiones, ¿no? Para aventarse o aventurarse en algo completamente desconocido. En este caso, pues que tú has pasado por muchas industrias, por muchas corporaciones que creo que cada una es muy diferente de la otra en cuanto a su sector, a su mercado y demás. Este, y al final creo, me habías comentado que te independizabas, o sea, como que dijiste, oye, pues me independizo, quiero ser consultor en temas de legal operations. Cuéntanos de eso, ¿cómo decides aventarte? ¿Cómo decides oye, oye, ya creo que estoy como en capacidad o no sé, de ser independiente, ser consultor, ser...
¿Cómo tomas esa decisión y qué pasó por tu cabeza en ese momento? Mira, la verdad es que mi decisión fue una decisión, pues que vino, ¿no? O sea, por un tema de necesidad y de obligación. ¿A qué me refiero? Yo salí de Conecta, este, y pues ahí fue de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi siguiente reto? Y empecé a ver este tema de Legal Operations y entender un poco, decir, bueno, a ver, ¿qué puedo yo ofrecer? ¿No? Ujú, ¿Dónde están mis ventajas? ¿Dónde estoy, en qué estoy fuerte? Y justo dije, bueno, puedo explorar algo que es el ser consultor en tema de Legal Operations, ¿no? El tema de ser hasta coach. Entonces, era como transmitir todo lo que he hecho a diferentes personas, ¿no? A diferentes empresas. Y empiezo por ahí. De hecho, hoy mi consultoría en su momento se llama My CLO, o sea, My ujú, Chief Legal Officer. ujú, Eh, y, y era empezar a ayudar a diferentes directores jurídicos, diferentes empresas, tanto en la parte de Legal Ops como también en la parte legal, ¿no? En temas de consultoría de voy a abrir una empresa, ¿cómo le hago, no? ujú, ¿Por dónde empiezo? Entonces, eh, literal se dio por temas del destino, no es que lo estaba buscando, pero acabé metiéndome en esto. Acabé también consultor en otra firma que se llama Kerma Partners y, y empezar a entender desde, bueno, sí, entender al cliente, entender las necesidades y apoyarlos, ¿no? Desde, oye, ¿qué tipo de tecnología hay que usar? Cómo se hace un tema de un legal tech roadmap, ¿no? ¿Por dónde ujú, empiezo? Con un análisis, qué es lo que hay, si la necesito o no la necesito, oye, qué tipo de procesos se requieren, oye, tema de automatización o hasta tema de, oye, ¿cómo hago mi archivo, ¿no? Temas así. Eh, y de hecho eso hizo que me metiera a un diplomado de Legal Operations del ESADE para ir entendiendo cada vez más cómo debe operar un despacho, perdón, una empresa, ¿no? ujú, Y parte viene de que sí, yo empecé a ver Legal Operations desde WeWork, porque ahí sí empezamos a crear un área de Legal Ops. Entonces era un poco eso, era entender la necesidad y abrirlo. Y de hecho, inclusive hasta me tocó hacer algún tema de coaching con algunos directores jurídicos en donde pues, la idea era sentarme con ellos y rebotar la idea, ¿no? ujú, Siempre he dicho que los que están muy arriba, y no solamente se limita a ser director jurídico, ¿no? Pero generalmente hay un sentimiento de feeling lonely at the top, ¿no? Es decir, cuando estás arriba estás en soledad, ¿no? En cuanto a temas de qué voy a hacer, hacia dónde muevo, qué decisiones. Evidentemente tienes a tu equipo para rebotar ideas, pero hay veces que pues, ese tipo de ideas o ese tipo de estrategias no lo puedes rebotar, ¿no? O hay veces que tú no puedes ir como el Chief Legal Officer o el General Counsel con el director general, el CEO, y decirle, oye, no sé si hacer esto o hacer esto. Evidentemente vas a tomar decisiones, y yo lo que veía era de, bueno, ¿por qué no con un coach, con alguien que estuvo en lo mismo, que habla tu mismo idioma, rebotar ideas, que alguien que no te va a juzgar, no tienes, te va a poner, es imparcial y puede rebotar ideas con alguien que ya vivió lo mismo, ¿no? Pues me tocó ahí hacer dos coaching y la verdad es que fue una muy buena experiencia, ¿no? Al final del día, esto del consultor, pues sí se requería más tiempo y posteriormente se presentó otra oportunidad de regresar a ser este director jurídico y la verdad es que la tomé, ¿no? Ese nuevo reto. y este nuevo reto que me comentabas es en el que estás ahorita, que es en este fondo que invierte en real estate. Exacto, correcto. Bueno, cuéntame qué hace un director jurídico, ahorita que estás en este rol, ¿qué hace un director jurídico? ¿Cuál es el día de un director jurídico? Pues mira, en mi caso, y te digo, yo creo que depende el momento, depende la empresa, depende si Ujú, tienes equipo, no tienes equipo, depende si tienes eh,
una responsabilidad regional, Ajá. global, o si es de un solo país, ¿no? Eh, yo hoy en día soy el director jurídico y soy el único miembro del equipo legal, que estamos empezando a crecer, Ujú, pero lo que hago básicamente es pues, llegar en la mañana, empezar a definir cuáles son mis días, identificar mis to-dos, por decirlo así, de qué voy a hacer ese día, este, y ver temas desde atender temas de litigio, ujú, ver temas de la estructura del fondo, ver temas de contratos, de las propiedades, este, evidentemente tener llamadas con diferentes personas del equipo, o sea, con el recurso humano, marketing eh, eh, y demás. Eh, y sobre todo mucho ir leyendo, entendiendo, actualizándote, pero también creando los controles, ¿no? Los propios ajá, controles que se necesita, ¿no? Que estamos acostumbrados, y depende de dónde, que los abogados, sobre todo los abogados de despacho, pues están muy enfocados en temas legales, ¿no? Mientras que los abogados de empresa estamos enfocados también, no solamente en temas legales, sino que tienes que entender temas de procesos, de políticas, de cómo y dónde guardas la información, cómo tienes el control. Entonces, ujú, me enfoco mucho en eso, ¿no? Desde tener la lista de todas las entidades, ¿no? Actualizarla con la información al día, el, al que esté al día. O el tema de las marcas, o el tema de los contratos. Sentarme para ver qué procesos tenemos que mejorar, cuáles son las políticas que hay que hacer, o cuáles son aquellas que tenemos que actualizar. Entonces, eh, realmente es mucho tema de ejecutar muchas llamadas, pero sobre todo colaborar con los equipos y ayudarles, ¿no? A que a ser un facilitador, por decirlo así. ujú. Y tú que me contabas que estabas también en este proceso de crecimiento del equipo, ¿qué buscas cuando, o sea, en esas personas que quieres que sean parte de un equipo que tú lideras? ¿Qué buscas? ¿Qué habilidades? ¿Qué te gusta que tenga como esa persona que va a ser parte de tu equipo legal? Mira, yo creo que algo que he aprendido, y la verdad es que he tenido suerte de trabajar con gente, ¿cómo le dicen en Colombia? Tienen una palabra cuando son muy buenos, Ah, con cracks muy duros, muy ¿no? duros, tesos. Exacto. Pues es identificar primero qué es lo que está buscando, ¿no? Esa persona, hacia dónde quiere crecer, el tema de la ambición, pero también el tema de que sea una persona muy empática, Ujú, que tenga muchas ganas de comerse el mundo, ¿no? O sea, y que ujú, tenga muchas ganas de aprender. Y yo creo que eso es vital. Y otra de las cosas que creo que es vital es que sea una persona íntegra, ¿no? Ética. O sea, sí me ha tocado, en algunos equipos me tocó alguien que no era ético, o que no había transparencia, o que no era honesto, y al final del día sí, acaba reventando esa relación, ¿no? Entonces ujú. creo que sea una persona que sea proactiva, eh, pero, y eso es lo que buscas, pero al final del día, en una entrevista de 2 o 3 veces, un poco es una prueba de fe, ¿no? Ujú. Un poco de suerte si das con la persona indicada también, ¿no? Como, Sí, no, no. Y alguien con el que te puedas apoyar, ¿no? claro. Que lo puedas ir entrenando, que lo puedas ir puliendo. Evidentemente también depende de la responsabilidad que tenga, ¿no? Eh, Habrá algunos abogados que trabajen contigo que empiezan más desde abajo, y la idea es irlos ayudando a que se desarrollen hasta que ya flying solo, ¿no? Ya Ujú. habrá otros que estás esperando que ya vuelen solos por el tipo de capacidad que tienen, ¿no? Y por el tipo de experiencia. Entonces Claro. sí depende mucho lo que estás buscando. Y yo imagino que cuando tú repasas toda esta trayectoria que has tenido, todo este camino tuyo, yo imagino que haber sobrevivido a aguas tan duras, tan turbias, porque creo que hay cosas que no tocamos, pero que seguro han pasado por tu camino. Imagino que al final del día te das cuenta que esto no hubiera sido posible sin ciertas habilidades.
Para ti, ¿cuáles habilidades son como las cruciales para que uno pueda pasar por industrias, pasar por distintas empresas, pasar por distintos, o sea, pasarte la vida casi que en cada, en cada mercado, en cada sector, en cada industria, y hacerlo muy bien y sobre todo, pues seguir con esa ambición de quiero seguir aprendiendo, quiero seguir teniendo nuevos retos, ¿qué habilidades te han permitido a ti hacer eso? ¿Cuáles consideras que son, mejor dicho, infaltables para poder lograrlo? Hijo, yo creo que lo primero te diría la disciplina, Ujú, ¿no? Una persona disciplinada va a tener más oportunidades que se le vayan abriendo en el camino. Este, el perderle el miedo. El miedo a veces nos congela, sí, ¿no? En muchas ocasiones. Y lo que necesitamos es que el miedo también puede detonar el hecho de que hagas cosas. ujú, Entonces creo que es el hecho de aventarte al reto. Y yo lo que muchas veces pienso es de qué es lo peor que puede pasar. O sea, es mejor hacer las cosas y arrepentirte que no hacerlas y arrepentirte por no hacerlas, ¿no? En una tienes el control. ujú, Creo que eso me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Y el saber, el aceptar cualquier reto, el tenerte confianza de que sí se puede. ujú, No ponerte límites que a veces en la cabeza nos ponemos límites o jugamos muchísimo, ¿no? O sea, esto es como a veces el famoso síndrome del impostor, de cómo llegué aquí, por qué estoy aquí. Pues si llegaste ahí es por algo, ¿no? claro. Entonces, creo que a mí lo que me ha servido mucho es aceptar el reto, ser curioso y sobre todo el saber que si en algo no estás bien o en algo te falta, métete eso para enfocarte, ¿no? Para resolverlo. Creo Claro. que eso sería lo primordial, perderle el miedo. Yo imagino que en tu camino te habrás enfrentado a situaciones en las cuales tú dices, oiga, yo de esto no sé nada, pero esto Ah, no va a no, ser un bueno. impedimento. O sea, No, si te contara todas las cosas que pasamos, o sea, que me ha tocado, o sea, desde me tocó participar en una investigación de FCPA, ¿no? De Foreign Corrupt Practices Act, que eso igual, nada más lo veías en la teoría y de repente me tocó vivir un procedimiento, ¿no? ujú, Me tocó que se quemara un edificio, me tocó eh, distinto tipo de huelgas laborales, despedir o sea, cerrar empresas también me tocó. Este, Me tocó hasta un tema de una crisis de casi un suicidio, pero gracias a ujú. Dios no pasó mayores. Este, que ahí hay cierto tipo de ocasiones que ya no tiene que ver nada más con el tema estrictamente legal, ¿no? O sea, me tocó también que en un edificio se cayó un edificio. Me tocó pues, el famoso sismo del 2017, ¿no? En Ok, México, que sí. también eh, la ciudad fue un caos, hubo desafortunadamente muchos edificios, algunos edificios se cayeron, hubo muchas personas fallecidas y pues nosotros que estábamos también, en ese momento estábamos en WeWork, que teníamos varias ubicaciones, pues igual, me tocó ver eso y cómo lidias con ese tema de reputación, la seguridad, medir los riesgos. Ujú. Al final del día, todo eso ha sido producto de estas canas, ¿no? O sea, estas canas no vienen de gratis. Pero bueno, creo que es parte de, ¿no? Claro, Y siempre estar abierto a este mundo de posibilidades, de que todo puede llegar a pasar. Y lo que sí tienes que es estar muy bien enfocado y tener un buen equipo y tener buenos asesores para cuando viene la tormenta perfecta, estar perfectamente armado, ¿no? Y cubierto. total, total. O sea, creo que nadie está exento de una crisis. Lo más importante es estar listo para ella, ¿no? Exacto. Creo que como abogado es eso, es saber los riesgos futuros. O sea, cada vez que estás negociando un contrato estás hablando de cosas futuras, Ujú, ¿no? Si llega a pasar, pues, un tipo de situación, ya lo pones en el contrato, ¿no? O sea, ujú. este tema del COVID se llevó a cambiar todo, ¿no? Total. Y en un momento dado, veías algunas cláusulas que no la de COVID, ¿eh? Ya ahorita ya lo ves, COVID por todas partes, ¿no? En el clausulado, pero en su Sí. momento hablaban de enfermedades, de controles de gobierno y muchas veces lo ponían y no sabíamos el impacto hasta que de repente pasó, ¿no? Y entonces Ujú. cuando sacas
contratos. Cuando pasa algo es cuando abres el contrato, lo sacas del cajón y dices, a ver, ¿qué acordamos, no? Claro, Entonces, evidentemente, los abogados que vieron a futuro este tipo de temas es parte de nuestra visión, ¿no? De lo que estás claro, buscando, el cubrir riesgos futuros. total, total. Pues Jaime, para ir terminando, me gustaría que cerraras el episodio con ese momento en el que vas a dejarle un mensaje a cada persona que nos está escuchando en este momento. ¿Qué te gustaría que esas personas se llevaran de este episodio? Pues mira, yo creo que es eso, ¿no? Transmitirles mi experiencia, el decir que todo se puede, ¿no? Que ahora sí que la única limitante, ¿no? Es como dicen los gringos, the sky is the limit. Ujú, Tú te pones tu límite y es eh, perderle el miedo, el enfocarte hacia dónde te va a llevar. Hay veces que tenemos muy claro, ¿no? Hacia dónde queremos nuestro rumbo, pero algo que siempre yo le he comentado y siempre le decía a mi equipo y es parte de lo que yo pienso es algo que es constante en la vida, es el cambio. Entonces tienes que estar abierto al cambio y tienes que reconocer esos nuevos retos y hay veces que la vida te va llevando. Hay veces que tú vas creando tu propia suerte, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que mi mensaje sería, hay que perderle el miedo a las cosas, ¿no? Y aceptar esos retos grandes, altos, siempre ver hacia arriba y cómo llegar a eso y cómo superarlo. Creo que sería algo que me gustaría que se quedaran con eso, ¿no? En esta Claro. conversación que hemos tenido. Maravilloso mensaje, creo que es bastante importante, ¿no? Es bastante importante que pensemos que estamos haciendo un camino que ahorita es muy difícil decir, bueno, cuál va a ser nuestro tope, pero pues hay que irlo descubriendo paso a paso, ¿no? Pues Jaime, antes de despedirte, pues me gustaría que, no sé si quieres dejarnos alguna red social donde te puedan ubicar, no sé si LinkedIn, de pronto. Pues sí, soy medio activo en LinkedIn, entonces me pueden buscar como Jaime Orbañanos, Lascurain, ahí en LinkedIn y pues, creo que me deben de encontrar muy fácilmente. Sí, igual, Fuera de ahí, es la única que uso. no, y de todas formas, pues en la descripción del episodio queda el enlace para que puedan ubicar a Jaime, pues súper fácil. Jaime, pues nada, agradecerte por este episodio tan maravilloso. Creo que hay muchas cosas que si nos pusiéramos a detenernos como en cada punto, en cada paso, creo que nos daría para un episodio cada uno de ellos. Pero pues agradecerte por permitir compartir como esa gran experiencia con todos nosotros. Creo que es bastante importante para que nosotros también empecemos a enmarcarnos, sobre todo los que somos un poco más jóvenes en ese futuro que podemos llegar a tener, dónde podemos llegar como a escalar, cómo puede surtirse un camino pues lleno de incertidumbres casi que toda la vida, pero igual hacerlo bien, ¿no? Si uno se prepara, si uno tiene como toda esa visión, pues, ¿no? Y esa intensidad y esa disciplina para poder lograr las cosas. Agradecerte por transmitirnos todo eso, por compartirnos esa experiencia tan valiosa. Estoy seguro que con este episodio estás ayudando a mucha, pero mucha gente. eh, Al final lo van a escuchar de muchas edades, de muchas partes del mundo, pero pues seguro que estás ayudando a muchas personas con este episodio y pues esa experiencia y pues agradecerte por eso. No, al contrario, de verdad agradecerte a ti por este tipo de podcast que yo creo que nos da mucha voz a diferentes personas que estamos dentro de la industria legal, ¿no? Y creo que al final del día eso ayuda mucho a la gente, ¿no? El poder transmitir, el conocer más gente, ¿no? El conocer casos y de verdad darte las gracias y a ver si me vuelves a invitar a otro Claro que sí, capítulo. más que invitado para cuando quieras y pues cuando estés por aquí por Colombia, pues paramos para que se pueda hacer presencial y la gente lo pueda disfrutar mucho mejor. Entonces, pues Jaime, mil gracias y pues como siempre, pues más que invitado a cuando quieras venir. Así lo haré, ¿eh? Te Claro mando que un fuerte sí. abrazo y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y para mi público de Charla Legal, agradecerles como siempre por llegar hasta acá, por escucharse este episodio como lo hacen con absolutamente todos hasta el final. Recuerden que todos los lunes se publica un episodio nuevo de Charla Legal. Ya este, pues como les decía, es nuestro último episodio en este set. Vamos a cambiar.
partir de este momento van a haber cosas bien diferentes, todo con el objetivo de crear mucho mejor contenido, mantener esa calidad y seguirles trayendo invitados de los cuales podamos aprender y darnos cuenta que eso, no estamos solos. Nuestros problemas seguramente otras personas ya han pasado por ellos y aquí estamos aprendiendo también a cómo intentar solventarlos y darnos cuenta de que es posible hacer que las cosas sucedan y pasen. Eh, Sin más, recordarles que pueden dejarnos los comentarios en cualquier lugar donde estén escuchando el podcast, los leemos siempre y recuerden que en Spotify nos pueden seguir calificando con esas 5 estrellas que pues tenemos más que bien merecidas. Y en YouTube también, denle un buen me gusta. Si este contenido pues creen que le ha servido, pues compártalo con esas personas, compártalo en sus redes sociales y pues déjenme saber sus opiniones. Como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por todo y hasta luego.